Comenzaremos a hacer la segunda parte de nuestro ejercicio de rodaja. Para ello abriremos un nuevo documento, nuestro SolidWorks en pieza, le damos a aceptar y al abrir nuestro archivo para pieza vamos a normalizar nuestra vista de alzado. Una vez normalizada nuestra vista de alzado hay que realizar una circunferencia que tenga un radio de 25 milímetros para que nos dé un diámetro de 50, el cual corresponde absolutamente al de nuestro rin de la rodaja. En su interior vamos a hacer una pequeña circunferencia que tenga 3.18 milímetros de radio. Se le va a dar una palomita de aceptar y vamos a proceder a extruir la saliente base, y en este caso se aplica ya el orbit. Orbitamos la figura y aplicamos en la dirección 1 15 milímetros y en la dirección 2 aplicamos otros 15 milímetros. Esto quiere decir que se observa un cilindro con una altura real de 30 milímetros con su interior, en su interior un barreno de radio de 3.18 milímetros. Por lo tanto, se le da a aceptar y con esto comenzaríamos el rin de nuestra rodaja. Nuestro siguiente paso sería irnos a normalizar la vista de alzado y abrimos un croquis y realizamos un espesor de 3 milímetros a nuestro radio interno, 3.18, y efectuamos aquí 3 milímetros y le ponemos 6.18. Le ponemos aceptar y efectuamos en nuestra circunferencia 25, le quitamos 3 milímetros y dejamos 22 de radio, y en este sentido observamos que en nuestro origen están nuestras dos circunferencias. Para ello vamos a hacer un bajo relieve en una de nuestras caras, para lo cual requerimos de una extrusión de corte. La extrusión de corte que vamos a hacer va a ser a partir o desde una cara, superficie o plano. Por lo tanto, aplicamos esta modalidad, cara, superficie o plano, y observamos este cuadrito para seleccionar la cara o superficie o plano en color verde, como se observa, el punto donde queremos que se haga el bajo relieve o el corte por extrusión. Aquí cortamos por extrusión hacia adentro, se puede extruir obviamente de manera positiva hacia afuera, pero en este caso nuestro corte va a ser hacia adentro con un bajo relieve de 6 milímetros. Aquí le ponemos los 6 milímetros, como se observa, 6 unidades, 6 milímetros, y le ponemos palomita. Al poner en la palomita se va a aplicar el bajo relieve y observamos cómo se efectúa el corte que queremos. Aplicamos nuevamente la vista de alzado y en croquis volvemos a hacer el mismo proceso de las dos circunferencias, la de 6.18 que es la interna y la externa que vendría siendo de 22. Le ponemos aceptar y observamos aquí en el orbit, en la vista de tercera dimensión, cómo se efectúa las dos circunferencias y aplicamos en operaciones nuestra extrusión de corte, igual con el mismo proceso, desde superficie caro plano, seleccionamos nuestra superficie caro plano y activamos los 6 milímetros que requerimos. Al activar nuestros 6 milímetros le ponemos la palomita de aceptar y activamos en la otra cara el mismo proceso del anterior para tener en las dos caras ya los relieves que requerimos. Posteriormente vamos a hacer un redondeo de 3 milímetros en estas aristas interiores, internas, para lo cual seleccionamos estas caras y aplicamos la palomita de aceptar y observamos cómo con la cara pudimos hacer las dos aristas de una sola aplicación. Posteriormente aplicamos el redondeo de 1 milímetro y aplicamos la arista externa de este radio interno y seleccionamos esta cara.
hacemos el mismo proceso aquí, seleccionamos esta cara y seleccionamos esta arista. Posteriormente aplicamos el redondeo y observamos que nuestro redondeo se aplicó como lo requerimos. Nuestro siguiente paso precisamente va a ser normalizar nuestra vista de planta y observamos que nuestra figura se ve en un bloque en color gris. Aquí lo que hacemos es utilizar nuestra visualización, nuestro estilo de visualización, y ubicamos la visualización de líneas ocultas visibles. Al aplicar la visualización de líneas ocultas visibles, observamos la parte interna en la vista de planta, por lo cual generamos nuevamente un nuevo croquis, y en este nuevo croquis generamos una línea recta que incluya estos elementos. Entonces aquí lo que partimos es hacer esta línea recta, partiendo de aquí, con escape cortamos la línea y procedemos a hacer una elipse normal, una elipse completa, 3 puntos, la cual la originamos desde el punto medio de esta línea, le damos la forma y aquí se abre el árbol de operaciones de nuestra elipse, donde aplicamos sus parámetros. Su parámetro va a ser de radio 3.18 y su altura va a ser 1.9. Lo aplicamos con aceptar y en este mismo momento seleccionamos la línea que habíamos hecho para hacer la parte simétrica, donde fue el origen de la elipse, y aquí a la mitad del punto medio de la elipse generamos otra línea para cortarla. Vamos a recortar entidades, no olvidando que siempre tenemos que utilizar en estos casos recortar hasta el más cercano, que sería una herramienta muy cercana o prácticamente igual a la que se utiliza como trim en AutoCAD. En este caso recortamos esta parte de la mitad y aplicamos para aceptar. Bien, en este caso necesitamos que este corte, esta sección de la elipse, se repita aquí abajo. Pero para no repetir el mismo proceso, únicamente vamos a utilizar una línea simétrica como referencia. Esta línea no tiene medidas y se va a utilizar una simetría de entidades. Para esta simetría de entidades se tiene que seleccionar estos elementos, se utiliza con respecto a esta línea que acabamos de hacer y aquí abajo se observa que ya se aplicó de forma simétrica este elemento que ya está espejeado hacia abajo. Se aplica aceptar y aquí mismo le damos suprimir. Al aplicar precisamente nuestra visualización en Orbit, aquí orbitamos precisamente el 3D, vamos a aplicar un bajo relieve de estas figuras con un corte de revolución. Este corte de revolución nos va a permitir revolucionar esta figura con base a este eje. Como las dos figuras fueron hechas en una sola instancia o en un solo croquis, un solo eje nos va a servir para las dos y en este caso vamos a revolucionar a 360 grados y aplicamos el corte por revolución. Aquí el corte por revolución se observa, sin embargo, el detalle como tal se observa únicamente en el sombreado con aristas y aquí se logra percibir ya el corte. ¿Sí? Una vez realizado este corte, nuestro siguiente proceso va a ser matrizar de manera circular y de manera paramétrica sobre la ruta de esta circunferencia 8 instancias que requerimos para hacer nuestro relieve del rin. Por lo tanto, recurrimos a nuestra matriz circular y como está seleccionado nuestro elemento de operaciones para realizar la matriz, está el corte de la revolución, vamos a aplicar sobre qué eje requerimos esta matriz y aquí tenemos 8 instancias sobre este eje. 8 instancias sobre 360 grados aplicamos la palomita para aceptar y aquí mismo tenemos las 8 instancias por cada lado. Bien, ahora nuestro siguiente paso es normalizar la vista de alzado y en la vista de alzado recurrimos nuevamente a hacer un nuevo croquis y se va a realizar una circunferencia de 3.18, así como lo observamos. Y vamos a hacer una circunferencia externa que va a ser de 4.18 para que tenga 1 milímetro más.
externo. Vamos a ponerle 4.18 tal cual se observa. Le ponemos aceptar y lo que vamos a hacer es nuevamente en órbita sobre el origen vamos a distribuir su extrusión tanto para la parte anterior como la posterior o la frontal, por decirlo así, izquierda o derecha. Y aquí, si nosotros vamos a extruir, si nosotros extruimos precisamente a 9 milímetros, tenemos que el elemento, aquí como se observa, está al ras. Vamos a ponerle 2 milímetros más para que salga y le ponemos 11 milímetros y van a ver qué es lo que sucede. Salen los 2 milímetros a partir de los 9 milímetros, por lo tanto en la dirección 2 aplicamos nuevamente los 11 milímetros para que nos dé 11 milímetros en dirección 1 y 11 milímetros en dirección 2, así como lo observamos, y lo aplicamos. Una vez aplicado este tubo o esta operación de extrusión, la vamos a matrizar de igual manera como se observa aquí con los bajorrelieves. Entonces aplicamos nuestra matriz circular y aquí tenemos ya activado nuestro saliente extruir que fue este. Entonces activamos nuevamente nuestro eje con 8 instancias en separación igual a 360 grados, aplicamos aceptar y en este caso ya tenemos el cuerpo de nuestro ring. Bien, ahora lo que necesitamos es redondear precisamente estas aristas internas, todas juntas de cada cara. Sin embargo, para que podamos hacer este efecto en todo el elemento, vale la pena que nosotros pongamos un milímetro sobre la cara que vamos a extruir. En este caso va a ser esta, que estoy seleccionando en color azul, le damos palomita y vamos a observar cómo cambia el redondeo que requerimos. Y aquí vamos a efectuar exactamente el mismo proceso. Se selecciona la cara, 1 milímetro, aceptamos y en este sentido se observa la solución de este redondeo. Posteriormente vamos a pasar un redondeo de estas caras. Vamos a probar aquí los redondeos, cómo nos pueden responder. Vamos a aplicar un redondeo de 0.1 milímetro y lo vamos a aplicar en estos puntos. Vamos a ver si son viables para redondear y observamos su redondeo. Este redondeo es muy menor y podemos, en este caso, observar cuál nos conviene. Vamos a utilizar un redondeo de 0.5 milímetros y vamos a ver cuál es el resultado de este redondeo. Por lo tanto, este es el redondeo que más nos conviene, que es el de 0.5. Por lo tanto, activamos en las caras el redondeo. Para poder activar el redondeo en nuestras caras, primeramente hay que colocar nuestra pieza de tal manera en que podamos aplicar el redondeo. Es muy importante verificar que esté en 0.5 y que podamos seleccionar las caras que requerimos. En este caso, necesitamos hacerlo por caras para que no lo hagamos por el proceso de arista por arista. En este caso, es muy importante que nosotros vayamos seleccionando arista por arista y aquí lo hacemos. Aceptar. Vean cómo se efectúa. Del otro lado, volvemos a aplicar el mismo proceso. Le damos el redondeo. Le aplicamos el redondeo. Vamos a aceptar. Y observamos cómo queda nuestro ring. En este sentido, nuestro ring se ha terminado y procedemos a guardar. En este caso, lo guardamos en nuestra carpeta y lo guardamos como ring. Pieza PRT SolidWorks. Quise reemplazarlo, ¿sí? En este caso se guarda y en este caso ya está terminada la pieza. Gracias.